Hay mucho que saber y es poco lo que se vive. Amigos, bienvenidos a Poder Sin Límites, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Amigos, en esta oportunidad voy a estar hablando sobre algo muy importante y es que nos pasamos la vida creyendo que tenemos que crear la rueda, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es adentrarnos en esa rueda e ir experimentando y aprendiendo en base a nuestra intuición y en la experiencia de otros. Es importante entender que la experiencia de los demás, de lo vivido por los demás, es lo que realmente nos va a hacer sabios. Hay algo muy importante. No nos da la vida para poder aprender todo lo que existe o todo lo que ha existido en el pasado en base a nuestra experiencia. Tenemos que entender que la experiencia de otros, las vivencias de otros y la vivencia de los gigantes del pasado, de los ejércitos del pasado, y cuando digo ejércitos me refiero a todos los grandes historiadores, filósofos, grandes pensadores del pasado, de ellos es de quienes tenemos que realmente aprender. Y tenemos que comprender que en la actualidad nos vamos a encontrar con personas que están adquiriendo sabiduría de todos esos seres del pasado y la están plasmando en el presente, poniéndola en su vida, practicándola en su vida y viendo si realmente tiene el resultado que merece. Y tenemos otras personas que solo quieren basarse en base a su experiencia, en base a lo que están viviendo hoy o lo que han vivido ellos. Pero debemos comprender algo y es que no nos da la vida, no nos da esta vida humana para aprender todo lo que se ha vivido. Ni siquiera a los grandes pensadores de la historia le dio la vida para comprender sus antepasados. Entonces que, comprendan y me incluyo, debemos comprender que no nos da la vida para aprender todo. Entonces tenemos que buscar, tenemos que reflexionar, tenemos que seguir indagando en todo lo que se ha vivido antes. Porque toda esa sabiduría no fue en vano. Toda esa sabiduría quedó para las siguientes generaciones, incluyéndonos. Y no importa si pasaron 400 años, 2000 años, todo eso nos prepara y nos sirve para un futuro más próspero. Porque todos esos errores que se han cometido son cíclicos y muchos se repiten y se vuelven a repetir. Por más de que hayamos avanzado abismalmente en tecnología, los errores del humano siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué mejor que aprender de los grandes pensadores del pasado? ¿Qué mejor que aprender de la historia del pasado? Que realmente no había tantas distracciones como lo hay hoy con la tecnología. Y los errores estaban a flor de piel. Y los errores eran más que perceptibles. Entonces, el poder que tiene el humano viene de muchos años atrás y sigue siendo el mismo. Entonces, aprender las bases de cómo funciona el dinamismo de la vida social entre el ser humano te hace comprender y entender cuáles son las fibras más importantes en el día a día para que vos puedas tener el control en vos, para que puedas tener la perspectiva de el accionar de cada persona, entender cuáles son sus intenciones y entender qué podés absorber vos de esas intenciones, sin que te afecte, claro. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo de la experiencia de otra persona. Estás aprendiendo de sus intenciones. Estás viendo el trasfondo de eso. En cambio, vos podés mejorar en tus intenciones hacia los demás. Entendiendo que hay cosas que no funcionan, hay cosas que no se hacen, y cosas que quedan totalmente por fuera del espectro que necesitas aprender. ¿Se entiende lo que voy? Quizás utilizo palabras que no van muy en profundidad, pero quiero decir que aprendemos de la experiencia de otros. Entonces, estar al alpiste, como quien dice, del accionar de los demás, te termina haciendo ver cuáles son las estrategias que utilizan las personas para adquirir sabiduría, para buscar crecer de alguna forma buscando atajos, que sabemos muy bien, porque siempre se los digo, que los atajos no te llevan por buen puerto, no te llevan a buen puerto, no te llevan por buen camino, pero, pero no quita que esos atajos te dejen enseñanzas. Por más de que falles, por más de que erres, esos atajos te enseñan que ahí no está la verdad que estás buscando. La verdad que estás buscando está en adquirir el conocimiento necesario a través de lo que otros han vivido. Entonces,
Hay mucho que saber y es poco lo que se vive, amigos. Por eso empecé con esta frase al inicio, y esto lo dijo Baltasar Gracián. Eh, es importante entender que existen leyes del poder, existen personas que se rigen en base al poder y existen personas que llegan muy lejos en la escalera de la vida debido al poder. Pero hay que entender que el poder se utiliza de una u otra manera, o haciendo el bien o haciendo el mal. Entonces, acá donde entra la moral también, de qué es lo que estás buscando vos. ¿Vos estás buscando ayudar a otras personas o estás buscando solo tu beneficio personal y nada más? Y no te importa lo que le pasa al resto, porque una cosa es querer ayudar y otra cosa es querer solo tu beneficio personal. Entonces, cuando vos abrís un poco el espectro y te das cuenta que sin así buscarlo podés ayudar a otros en base a lo que has vivido, entendés que lo que otros han vivido también te sirve de sabiduría a vos y de experiencia a vos. Hasta esa persona que podés ayudar ha vivido cosas que vos no. Entonces imagínate todo lo que podrías aprender de todo lo que se ha vivido en generaciones anteriores. Por eso hay que profundizar en esto. Hay que buscar, hay que indagar y aprender lo que no sabemos. ¿Saben la cantidad de cosas que hay que no tenemos ni idea que existieron o que existen? Justamente lo que te quiero decir con esto es que no te quedes en lo conocido. No te quedes solo en lo que ves o solo en lo que acontece en tu vida diariamente. Profundizá, busca respuestas, indagá y no te quedes solo con lo que yo te digo. Esto es lo mismo. Buscá, sé autodidacta, aprende, andá, comprate un libro que no tenés ni idea de qué es, lee, capaz que no te interesa, pero estás adquiriendo sabiduría, estás adquiriendo aprendizaje de personas que lo plasmaron en un libro. Porque a veces cuando uno... Permiso, ¿eh? Cuando uno eh, no está acostumbrado a la lectura, por ejemplo, yo hace unos 4 o 5 años cuando no leía, vos me decías, leete un libro, y yo para mí, un libro no tiene ningún tipo de significado. Pero hoy me decís un libro y te digo, ¿de quién? ¿De qué? ¿Referido a qué? Porque una cosa es leer una novela, que la respeto, es una obra de arte, está buenísimo, me encanta, yo no soy partidario de leer novelas, y otra cosa es leer toda la información y sabiduría de una persona del pasado que la plasmó en un papel para que dure por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Eso es muy valioso. A veces decimos, no, este libro lo está leyendo todo el mundo, no, este libro ya no tiene sentido, pero no estás comprendiendo que no importa quién es el que lo está leyendo. Lo que importa es quién lo escribió. Lo que importa es quién fue el pensador. Obviamente que a través de esas personas que escribieron esos libros estaba el más grande. Dios estaba con ellos, Dios estaba brindándoles sabiduría, pero porque ellos así lo querían, ellos lo estaban buscando. Eran grandes pensadores. Constantemente estaban en la búsqueda de lo que para ellos era su verdad. Porque por algo existieron diferentes tipos de variantes, diferentes tipos de posturas, diferentes tipos de ópticas de la vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que indagues, que salgas a conocer la vida, que hagas cosas que nunca hiciste, nunca leíste, empezá a leer, empezá a profundizar. Nunca te tomaste el tiempo de decir, todos los días me voy a tomar 1 hora, 40 minutos para empezar a buscar información. Hoy tenemos ChatGPT, hoy tenemos tantas cosas para acceder a la información mucho más fácil que antes. Antes tenías que ir a la biblioteca o rodearte de pensadores, como hacían los grandes filósofos, iban a una plaza a sentarse a hablar con la gente, para saber cómo pensaban, para indagar dentro de esa mente de esa persona. Entonces imagínate lo que era en esa época tener que adquirir de en base a la experiencia de otros esa sabiduría. Por eso esos filósofos eran tan despiertos pero tan obsesionados con eso, porque buscaban a través de lo que vivían otros, sacaban preguntas,
le hacían un cuestionario a las personas, entonces después ataban cabos entre todas las preguntas y las respuestas que le dieron y se daban cuenta que habían patrones que se repetían en otros. Y hoy pasa lo mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. Por más de que la tecnología haya avanzado, el ser humano, la base del ser humano, sigue siendo la misma. Entonces, busca seguir aprendiendo, busca seguir expandiéndote constantemente. Busca crear, busca trabajar tu creatividad. Busca conectar con tu intuición, que es la auténtica voz de Dios, que siempre te está trayendo información necesaria para lo que estás viviendo hoy. Pero es importante que entiendas que para aprender más, tenés que vivir constantemente en una búsqueda de que no sabes qué es lo que estás buscando, pero es una búsqueda constante de aprendizaje, de ser realmente un autodidacta, de entender que aprendiendo un poquito de cada cosa, con el tiempo te vas a dar cuenta que esa cosita que aprendiste va a ser una herramienta en el futuro para otra cosa. Todo aprendizaje de otros o propio termina siendo sabiduría a largo plazo, pero es importante que entiendas que la experiencia de otros es la que realmente te va a hacer más sabio o más sabia. Porque tu experiencia, obvio que es importante, pero como te dije antes, hay mucho que saber y es poco lo que se vive. Amigos, espero que indaguen un poco más, espero que se den cuenta que realmente tienen la oportunidad de crecer cada día, de expandirse cada vez más y que hoy tienen mucho más herramientas que la que tenían antes en generaciones anteriores. Y quiero decirte que el método manifestación consciente tiene las puertas abiertas para que formes parte y para que empieces a buscar tu propia verdad y empieces a realmente profundizar en tu vida y empieces a buscar tu camino. Porque lo tenés, está ahí. Solo falta mover algunas fichas y darte cuenta que el camino estaba más claro de lo que parecía. Te espero adentro. Un abrazo.